Hola chicos, bienvenidos a este video en donde explicaremos y realizaremos la actividad número 8 de la experiencia de aprendizaje 5 en Aprenda en Casa. En esta actividad tocaremos el curso de Ciencia y Tecnología y va dirigido a primero y segundo de secundaria. Muy bien, vamos a empezar. En primer lugar, en esta actividad vamos a elaborar argumentos luego de revisar información sobre el desarrollo científico y tecnológico en torno al agua. Primero nos dice, reflexionamos. ¿Cuáles son las tecnologías que se conocen para hacer uso del agua? ¿Cuáles son las acciones que realizamos en el hogar para cuidar el agua? Considerando las reflexiones junto a los miembros de tu hogar y las actividades que ha desarrollado hasta el momento, ten presente la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos hacer un uso más eficiente del recurso del agua? Bueno, vamos a responder. Tal vez tú vas a responder con tu familia, pero aquí podemos responder también juntos. ¿Cuáles son las tecnologías que se conocen para hacer uso del agua? Bueno, a nuestro alrededor vemos algunas como los urinarios para el hogar o las duchas eficientes, pero últimamente están saliendo más tecnologías como los grifos inteligentes, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuáles son las acciones que realizamos en el hogar para cuidar el agua? Bueno, tú ya reflexionarás con tu familia qué haces para cuidar el agua. Tal vez juntas el agua de la lavadora y la reciclas, o tal vez tienes otras formas de cuidar el agua. Considerando estas reflexiones ya las pondrás ahí y recuerda tener presente la pregunta en verdecito. ¿Cómo podemos hacer un uso más eficiente del agua? Justamente es lo que vamos a ver en esta actividad. Ok, pasamos a la parte Exploro. Para conocer sobre este tema, revisa la información del texto, analizamos algunas fuentes históricas que se encuentra en la sección Recursos para mi aprendizaje. Después de esto vamos a responder esas preguntas que están aquí. Muy bien, primero vamos a analizar el texto. Ok, aquí lo tenemos y vamos a leerlo. Entonces ahí he puesto que el texto mencionaba que el más importante avance tecnológico de los antiguos peruanos fue probablemente el perfeccionamiento de la agricultura. En los Andes se perfeccionó y desarrolló un conjunto de terrazas artificiales llamadas andenes o andenería, que permitió utilizar la parte fértil de los Andes. La fuente A decía, los andenes o terrazas. En la cordillera de los Andes, el problema para la agricultura es la inclinación de las tierras y el desgaste de los suelos por las lluvias. ¿Qué hicieron los antiguos peruanos? Bueno, ellos resolvieron ese problema construyendo terrazas y canales, creando así los famosos sistemas de andenes, cuyo propósito fue reducir el desgaste del suelo, lograr una mayor productividad y proveer riego a las tierras. Y aquí podemos ver acá los andenes. Inteligente mecanismo de parte de los antiguos peruanos. Muy bien, sigamos leyendo. Las terrazas eran regadas directamente por lluvias o por un sistema de canales con los cuales aprovechaban el agua de las lagunas cuando éstas aumentaban su cantidad de agua durante las temporadas de lluvias, constituyendo reservorios, depósitos naturales. Muy bien, entonces así incluso nos dicen que este sistema es muy probable que exista desde hace miles de años. Muy interesante. Ok, ahora sí vamos a responder las preguntas que tenemos aquí. Dice, ¿visitaste algún lugar donde se observe esta sabiduría ancestral para el manejo del agua? En mi caso no, nunca he tenido la oportunidad, pero si tú sí la has tenido, bueno, pondrás que sí. Bueno, estos andenes, por ejemplo, los verás en Machu Picchu, o también en otras partes del Perú, como Puno, Huancavelica, Tacna, incluso en el mismo Lima. Así que, bueno, hay muchos lugares para poder verlos, en mi caso no he tenido la oportunidad. Ok. ¿Por qué algunas de estas tecnologías ancestrales continúan siendo utilizadas para el manejo del agua? Explica. Bueno, los antiguos peruanos crearon el sistema de andenes con el propósito de reducir el desgaste del suelo y crearon un sistema muy ordenado utilizando el agua de las lluvias puestas en los lagos y después en depósitos para regar de esa manera los cultivos. Entonces se puede ver cómo a estos antiguos peruanos les importaba mucho cuidar del agua y de las tierras, con procedimientos inteligentes y ordenados.
Es por eso que estos saberes continúan siendo utilizados. Muy bien, ahora sí pasemos a la parte, tenemos antes aquí, nos hacen un recordatorio, considera que una tecnología es un conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos empleados en un determinado campo o sector con la finalidad de solucionar un problema humano de manera eficiente, ¿no? Entonces, esa es la definición de tecnología. En este caso, por ejemplo, los incas lo utilizaron para así mejorar el riego de sus cultivos. Muy bien, ahora sí, tomemos en cuenta que el agua es importante para el desarrollo de los seres vivos, pero también es importante en las actividades humanas como la agricultura, la minería, industria, entre otras. Así es, hemos hablado de eso, por ejemplo, en el curso de DPCC, qué tan importante es el agua para diferentes sectores. Muy bien, ahora sí pasemos, revisemos la infografía Perú, paraíso del agua, que encontrarás en la sección recursos para mi aprendizaje de esta plataforma. En este se brinda información sobre el agua en nuestro país y el mundo. Entonces, después ya responderemos estas preguntas. Muy bien, vamos a ver primero la infografía, que Perú ocupa el 8º lugar en el ranking mundial de países con mayor cantidad de agua. ¿Por qué? En el mundo existe 1.386.000 millones hectómetros cúbicos de agua en todo el mundo. Y a Perú le pertenece, en Perú hay 1.768.172 hectómetros cúbicos de agua. Entonces, ¿qué significa? Que nuestro país es muy privilegiado, pues cuenta con el 1,89% de agua dulce mundial. 2,5% del agua es agua dulce y consumible por el ser humano. Lamentablemente, 1 de cada 3 personas en el mundo no dispone de agua suficiente para satisfacer sus necesidades diarias. Y 200 kilómetros cuadrados de glaciares en la Cordillera Blanca se han derretido desde 1970 por el cambio climático. En Perú, ¿qué uso se le da al agua? Bueno, en la minería solamente se utiliza el 2%, en las industrias se utiliza el 6%, la población utiliza el 12% y la agricultura utiliza el 80%. Y aquí tenemos esta imagen que nos retrata el por qué Perú es el paraíso del agua. En primer lugar, nos vamos aquí de la costa hasta aquí donde dice 81% de la energía eléctrica producida en el Perú es de origen hidráulica. Esta es la energía hidráulica, pondré una foto aquí al costado. En la energía hidráulica vemos que es vital el agua, entonces imagínense, 81% de la energía eléctrica producida en el Perú es de origen hidráulica. Imaginen cuánta agua se consume ahí. Ahora, después, 71% de los glaciares tropicales del mundo se encuentran en Perú. 71%. De ahí, Perú cuenta con 1.007 ríos. Y además con 12.201 lagunas. Además, posee 159 cuencas. 84 en el vertiente del Amazonas, 13 en el vertiente del Titicaca, 62 en el vertiente del Pacífico. El mar peruano tiene una amplia riqueza hidrobiológica, 1.070 especies de peces, 1.024 de moluscos, 480 de crustáceos, 215 de equinodermos, 602 de microalgas. Y al final nos dicen aquí 23,8% de los hogares peruanos consumen agua proveniente de camión cisterna, pozo o agua de río. Muy bien, entonces aquí nos explicó por qué Perú es el paraíso del agua. Imagínense, tenemos un recurso muy valioso aquí, pero lamentablemente para mí está en malas manos porque Perú ha demostrado que no ha sabido cuidar de este recurso, pero bueno, debemos cambiar nuestras acciones. Muy bien, ahora sí, vayamos a las preguntas que tenemos aquí. La primera pregunta dice, ¿a qué se refiere con que nuestro país es el paraíso del agua? Bueno, según lo que hemos visto en la infografía,
Literal, solamente voy a poner los principales datos que estuvimos recapitulando. Perú es el paraíso del agua porque, a diferencia de muchos países, contamos con este recurso a gran escala. 1,89% del agua dulce en el mundo se encuentra en el Perú. Contamos con miles de lagunas, cientos de ríos y la mayor cantidad de glaciares en el mundo, 71%. Además, el mar tiene una amplia riqueza hidrológica. Esto nos permite utilizar el agua para diferentes sectores. Y la pregunta 2 dice, ¿cómo afecta el calentamiento global y el cambio climático en la distribución del agua en nuestro país? Lamentablemente, el calentamiento global y climático afectan la distribución del agua en nuestro país. Por ejemplo, 200 kilómetros cuadrados de glaciares se han derretido desde 1970 por el cambio climático. Pero si tú has encontrado en otra cosa que afecta el cambio climático en nuestro país, en la distribución del agua, también lo puedes poner. Muy bien, de ahí ya nos dice, tomemos en cuenta que revisamos el último texto, optimizamos el uso del agua en el hogar, que se encuentra en la sección Recursos para mi aprendizaje. Sobre la lectura puedes reflexionar junto a los miembros de tu hogar sobre por qué es importante optimizar el aprovechamiento del agua. Entonces vamos a leer ese texto. Dice, optimizamos el uso del agua en el hogar. Aquí he subrayado algunas cositas, entonces si tú deseas puedes ponerle pausa al video y leer todo el texto, sino considerar conmigo lo más importante. Ok, te pide que pienses en lo siguiente. El agua que dispones ingresa a tu hogar. Tú la utilizas en tus actividades cotidianas. Pero ¿sabías que tú puedes optimizar el agua? Es decir, utilizarla lo mejor posible. Bueno, para eso pensamos en la tecnología. Veamos acá, aguas grises. Las aguas grises son aguas provenientes de las lavadoras, regaderas, tinas y lavabos. Son aguas residuales que tuvieron un uso ligero, que pueden contener jabón, cabello, suciedad o bacterias, pero que están suficientemente limpias para regar las plantas. El agua proveniente de un inodoro, así como el agua de lavado de pañales, no debe ser considerada agua gris. Tampoco reutilices agua de ningún lavabo que reciba productos químicos ni de casas que usan descalcificador de agua a base de sodio. Entonces, vamos a centrarnos ahora en las aguas grises, esas aguas que tú utilizas en las lavadoras, en las regaderas, en las tinas, en los lavabos. Entonces, ¿cómo puedes optimizar esa agua? ¿Cómo les puedes dar otro uso? Bueno, aquí tenemos una imagen. Aquí tienes tu lavabo, por ejemplo. ¿Qué puedes hacer con el agua? Puedes construir, acá tenemos un tubo de agua gris. ¿Qué hace el tubo de agua gris? Bueno, lleva esa agua directamente, por ejemplo, a las raíces de la planta. Y así utilizas el agua de diferente manera. Incluso también el agua de lluvia, de aquí. Toda esta agua la lleva hasta acá, para que así el agua sea nuevamente utilizada. Este es un ejemplo de un sistema simple de aguas grises. Ok, vemos ahorita el siguiente, que es una imagen en Full HD. Pero no importa que acá lo tengo. A ver, espero que se vea mejor. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la lavadora. Vemos aquí el agua que ha sido utilizada parcialmente. Tú sabes, ese tipo de agua que solamente es... Las lavadoras hacen un enjuague y de ahí botan ese agua. Entonces, esa agua ya no la vas a botar, la vas a reutilizar. ¿Cómo? Justamente con un tubo de aguas grises puedes llevar esa agua hacia tu jardín y puedes así, de esa manera regar a tus plantas utilizando el agua de la lavadora. Pero claro, para esto se utiliza la tecnología porque vemos aquí unos tubos. Entonces es un mecanismo que se construye utilizando la tecnología para así dar un reuso al agua. Muy bien, entonces ya la pregunta final dice, ¿por qué es importante optimizar el aprovechamiento del agua? Cuando optimizamos el aprovechamiento del agua podemos utilizar menos cantidad de agua para realizar diferentes actividades en el hogar. Por eso es importante que busquemos métodos que nos ayuden a optimizar el agua. Pero claro, con tu familia seguro hablarán acerca de otros métodos para optimizar el aprovechamiento del agua y por qué es importante, ¿no? Pero este es en conclusión el por qué deberíamos optimizar el agua, ¿no?
Muy bien, ahora sí, pasemos a la última parte. Dice, después de revisar todos los recursos y la reflexión junto a los miembros de tu hogar, es el momento de seleccionar las premisas que formarán parte de los argumentos para tu discurso que fomentará las acciones para ejercer el derecho al agua. Entonces, a continuación te van a enseñar acerca de cómo hacer tus argumentos. Te van a ayudar a cómo realizar tus argumentos, comenzando por ejemplo con las premisas, de ahí sacas tus conclusiones y un argumento final. Por ejemplo, supongamos que te piden que propongas y sustentes una actividad física para realizar en familia. Es decir, argumentar sobre una propuesta de actividad física. Para esto evaluamos la caminata y ciclismo. Entonces, ¿cuáles son tus premisas? ¿Cuáles son las premisas? Tu información que tienes acerca de la caminata y el ciclismo. La caminata es un ejercicio de baja intensidad que no requiere de implementos sofisticados. Eso es lo que tú sabes acerca de la caminata, pero también puedes investigar en otras páginas web. El ciclismo es una actividad de mayor intensidad que requiere la bicicleta y una red vial que permite la seguridad de las personas. Entonces, esas son las premisas, cosas de la información principal que tú tienes de la caminata y el ciclismo. Conclusiones, ¿qué sacas tú de ahí? Que la caminata puede ser incorporada fácilmente en la rutina cotidiana de muchas personas, pero el ciclismo es una actividad que requiere de mayor cantidad de implementos personales y de la ciudad. Entonces, eso es las conclusiones que tú sacas de cada actividad. Y como argumento final tienes, la caminata es una actividad física que constituye una alternativa de ejercicio para las personas, porque puede ser practicada por la mayor cantidad de personas y requiere de poca implementación personal y de la ciudad. Ese es tu argumento final. Muy bien, entonces así crearás tus argumentos acerca de este tema. Entonces, aquí ya tenemos los criterios de evaluación que tú responderás de acuerdo a lo que has logrado, lo que estás por lograr y en lo que puedes mejorar. Y esto ha sido todo por la actividad, chicos. Nos vemos.